buenas, mi nombre es Alex Moreno. Voy a explicarle un ejercicio de un circuito eléctrico donde se aplica la regla de divisor de corriente para determinar la resistencia de la siguiente figura. Como podemos observar en la figura, tenemos un circuito donde tiene un voltaje de 20 voltios, tiene dos resistencias, una de 2.2 voltios de kiloohmios y otra de 1.8 kiloohmios, y debemos calcular la resistencia que se presenta en este circuito de esta parte, que es nuestra incógnita, donde se le aplica un divisor de voltaje de 4 voltios. Entonces tenemos que la solución, aplicando la fórmula BR es igual a BT por R entre RT. BR vendría siendo nuestro voltaje de la resistencia, BT vendría siendo nuestro voltaje total, R vendría siendo nuestra resistencia incógnita y R total vendría siendo nuestra resistencia total. Y aquí podemos despejar la fórmula y nos queda que RT por BR va a ser igual a BT por R. ¿Cómo determinamos R total? Bueno, hacemos simplemente que R total es la suma de todas las resistencias. Como tenemos una incógnita, entonces R total va a ser igual a R más 2.2 kiloohmios, que es una de nuestras resistencias con valor, y 1.8 kiloohmios, que sería nuestra segunda resistencia con valor. Entonces R total vendría siendo R más 4 kiloohmios. Si sustituimos esto o se lo aplicamos a esta fórmula, nos va a quedar así: R más 4 kiloohmios, que es R total, por BR, que serían 4 voltios, que es el voltaje de la resistencia, es igual a BT, que serían 20 voltios, el voltaje total, por R, que es nuestra resistencia incógnita. Entonces, si pasamos 4 voltios al otro lado de la igualdad, nos queda dividiendo los 20 voltios. Como son de iguales variables, se puede dividir, se puede simplificar y se determina que R más 4 kiloohmios es igual a 5R. ¿Por qué 5R? Porque si eliminamos los voltajes y hacemos esta división, nos queda que el valor de esto va a ser multiplicado por R. Aquí tenemos 5 por R. Entonces ahora tenemos que 4 kiloohmios es igual a 5R menos R, o sea, la resistencia incógnita. ¿Por qué? Porque despejamos esta R de aquí hasta el otro lado de la igualdad y nos queda así. Para poder, como son de iguales incógnitas y aquí se supone que habría un 1 multiplicando esta R, se restan y quedaría que 4 kiloohmios igual a 4 de la resistencia. ¿Qué haríamos aquí? Aquí pasaríamos este 4 al otro lado de la igualdad, pasaría como está multiplicando a dividiendo, y nos quedaría que nuestra R es igual a 4 kiloohmios entre 4. Haciendo esta división nos quedaría que R es igual a 1 kiloohmio. Sería nuestra solución de la resistencia, a donde aplicaríamos el voltaje, donde aplicaríamos la regla divisora de voltaje con 4 voltios que ven acá, que es la que estamos dividiéndole a estos 20 voltios de acá total. Ahora tenemos otro circuito que es del mismo ejercicio, pero con otra fórmula donde se le aplica la misma regla. Tenemos que nuestro voltaje total vendrían siendo 140 voltios. Nuestro voltaje total vendrían siendo 140 voltios. Una de nuestras resistencias vendrían siendo 3 miliohmios, vendrían siendo 6 miliohmios para nuestra resistencia 2, podemos llamarlo así. Para nuestra resistencia 3 es la que tenemos incógnita, que es la que nos piden buscar, con una división de voltaje de 100 voltios en este sentido.
Entonces, ahora tenemos que, debido a esto, hacemos el análisis de la malla en el sentido que están corriendo o que está recorriendo la electricidad dentro de la malla. En este análisis de la primera malla, ya que tenemos dos mallas divididas por este voltaje, hacemos que viene en sentido contrario a las agujas del reloj. Debido a que está entrando por el lado positivo, sería hacia abajo, y saliendo por el lado negativo, estaría arriba. Se nos vendría dando así nuestra intensidad. Entonces decimos que para esta 3 miliohmios debería estar un voltaje. Este voltaje lo vendríamos denominando como nuestro voltaje 3. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos esta fórmula de ecuaciones entre todas las variables de voltaje que se están presentando en la fórmula. Como está en contra de las agujas del reloj, vendría siendo este 140 voltios va a quedarnos negativo porque viene del lado contrario, pero ya aquí sí está entrando por el lado positivo y saliendo por el negativo, ¿verdad? Entonces vendría siendo que este con respecto a este va a ser positivo. De igual manera nuestro B3, y igualamos esta ecuación a 0. Ahora podemos hacer nuestra respectiva resta, ya que estos tienen variables iguales, se pueden restar. Esta no, porque tiene una incógnita y es una variable B3. Entonces, haciendo la resta, nos quedarían 40 voltios más 3B más B3 igual a 0. Despejando B3, nos daríamos cuenta que de B3 vendrían siendo los 40 voltios, que serían los 40 voltios faltantes a estos 100 voltios que tenemos acá, para que haga el voltaje total, que serían los 140 voltios. Entonces podemos decir que B de 6 miliohmios, que es nuestra otra resistencia, sería igual al doble. ¿Por qué? Porque le sumaríamos los voltajes que pasan por aquí más la misma cantidad de voltajes que va a pasar por la otra malla. Entonces podríamos decir que B6 miliohmios sería igual, o sea, el voltaje de esta resistencia vendría siendo igual a 80 voltios, que es el doble de esto, o sea, multiplicándolo por 2. Aquí vemos que hacemos nuestro análisis de nuestra segunda malla, que está dividida por este. Entonces nos damos cuenta de que va igual en contra de las agujas del reloj. Aquí es donde tenemos nuestra resistencia incógnita en esta malla, y nos aplicaría una VR, o sea, voltaje de la resistencia. Y como dijimos en la parte anterior, si este es el doble, el voltaje de esta resistencia, entonces lo colocaríamos acá, porque es el voltaje que pertenece a la resistencia de 6 miliohmios. Entonces le aplicamos esta fórmula, que vendría siendo igual a la fórmula del sistema de ecuaciones. O sea, no es una fórmula, es la forma de leer la malla. Entonces 100 vendría siendo negativo, BR vendría siendo positivo, sumándole los 80 voltios de la otra resistencia nos daría igual a 0. Tenemos que, haciendo la respectiva resta y suma de esto, ya saben, como estos son de variables iguales, se pueden sumar o restar, y esta, como tiene una variable diferente, no. Entonces nos quedaría que BR menos 20 voltios es igual a 0. Entonces tendríamos que BR vendría siendo igual a 20 voltios. Esta sería nuestra segunda ecuación, o nuestro segundo voltaje incógnito encontrado. Entonces, aplicando para toda BR la ecuación siguiente de 100 voltios por, o sea, 100 voltios, que sería nuestro voltaje acá, ¿verdad? Para esta, por la resistencia, que sería nuestra resistencia incógnita, más la suma de las resistencias que se están viendo en esa malla, que cuáles serían.
claro, entre la suma de la resistencia de esa malla, que vendrían siendo la resistencia incógnita más la resistencia de 6 miliohmios. Aquí lo tenemos, resistencia incógnita más la resistencia de 6 miliohmios. Entonces hacemos el despeje porque ya tenemos esto, BR, ya tenemos esta variable, y entonces la podemos sustituir, esta que está aquí, la sustituimos a 20 voltios y despejamos este voltaje que está acá al otro lado de la ecuación. Lo pasamos al otro lado de la ecuación y nos queda que 20 voltios sobre 100 voltios es igual a la resistencia incógnita entre las resistencias que se muestran en la malla. Sería nuestra resistencia incógnita más nuestra resistencia de 6 miliohmios. Ahora bien, hacemos esta división y nos queda en 0.2 sin variable. ¿Por qué sin variable? Porque aquí se dice que las variables dividiendo se eliminan o se van pues una con la otra. Entonces nos quedaría 0.2 de igual a R por R más 6. Despejamos esta al otro lado de la igualdad. Entonces al pasarlo quedaría, está dividiendo, quedaría multiplicando a este 0.2. Entonces nos quedaría la siguiente ecuación: 0.2 por R más 6 miliohmios es igual a nuestra resistencia incógnita, pero aún tenemos una resistencia allí. Entonces, ¿qué hacemos acá? Aplicamos una propiedad distributiva, que es que multiplicamos la variable que está afuera contra todas las de adentro. Entonces nos queda 0.2R, porque 0.2 por R es 0.2R, más 0.2 por 6 vendría siendo 1.2 miliohmios, es igual a R. Ok, entonces pasamos a la siguiente y tenemos que 1.2 igual a R menos 0.2 por R. ¿Por qué? Porque estamos llevando las variables al otro lado de la igualdad para que estas dos variables queden en el mismo sentido para poderlas despejar. Entonces esto lo podemos restar con esto. Esto se supone que tiene un 1 y tendrían variables iguales. Se me quedaría 1.2 miliohmios es igual a 0.8 de la resistencia. Ese 0.8 podríamos despejarlo, llevarlo al otro lado de la ecuación dividiendo, ya que está multiplicando, para conseguir el valor de R. Entonces hacemos esta división y nos quedaría que nuestra resistencia incógnita para este circuito vendría siendo igual a 1.5 miliohmios, aplicándole la ley de división de voltaje. Entonces ya determinamos nuestras dos resistencias para los dos circuitos. Espero que les haya gustado, les haya servido, que hayan entendido mi explicación. Espero que sirva de mucho apoyo para otras futuras personas que estudien esta área. Muchísimas gracias y hasta luego. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado y servido mi explicación. Yo soy Alexis Moreno y hasta luego.